Para iniciar, es preciso hacer un recorrido de los acontecimientos sociohistóricos que dieron lugar a la recolonización unipolar. Es por ello que se debe recordar que estamos iniciando el siglo XXI con una gran incertidumbre sobre el futuro. El fin de la Guerra Fría, que suponía el fin de la historia basado en el triunfo absoluto del liberalismo, ha desembocado en uno de los periodos más críticos y difíciles de la historia de la humanidad. El tránsito de la presidencia de Clinton a George Bush ha significado la entrada de los Estados Unidos a una nueva etapa que puede ser caracterizada como la doctrina de las guerras preventivas. El llamado sistema bipolar de la Guerra Fría se ha desintegrado y el sustituto es un sistema de poder mundial en que los Estados Unidos aparecen tener un poder de decisión y acción inconmensurables. Sin embargo, los Estados Unidos del presidente George Bush se manejan políticamente cada vez más como una potencia autoritaria, unilateral y arrogante, estrategia que tiene un alto costo político al corroer las viejas alianzas del sistema liberal internacional. En los próximos años, tanto la dinámica política como la económica de los Estados Unidos tendrá un gran peso sobre las transformaciones del sistema mundial internacional. Seguramente, la agenda mundial deberá continuar girando alrededor del tema de la seguridad nacional de los Estados Unidos, extendiendo su poder militar a todas las regiones en las que eventualmente se vislumbre algún tipo de peligro. Como consecuencia de las políticas neoliberales, las desigualdades crecieron en casi todas las regiones del mundo, pero fueron más atenuadas en donde se mantuvieron en pie redes de seguridad social o en donde había sistemas de distribución de la riqueza más equitativos. Finalmente, se tiene con el contexto internacional actual se caracteriza por la agudización de grandes problemas que aquejan a la humanidad y amenazan la propia existencia del hombre, el ensanchamiento cada vez mayor de la brecha que separa a los países pobres de los ricos, resultado que una mayor explotación y la creciente agresividad del imperialismo norteamericano, que pretende erigirse en gendarme a nivel mundial y someter a todos los pueblos a sus designios. A todo ello se oponen los pueblos que luchan en un movimiento de globalización antiimperialista con la aspiración de construir un mundo mejor. En otro orden de ideas, debo abordar que la historia nos ha demostrado cómo las guerras han evolucionado, generando un enfoque en el sentido de que se ha producido una transformación en los objetivos de la guerra, sus modos de financiamiento y sus métodos de lucha. Lo anterior lo usamos como un punto de partida para proponer que las guerras se han transformado para construir una herramienta que permita comprender mejor las organizaciones contra las que se está en guerra. Ahora bien, es menester conceptualizar y caracterizar las viejas guerras, las cuales se llevaron a cabo en el contexto histórico que comprende desde Europa de finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, y son libradas mediante fuerzas armadas uniformadas y el choque decisivo en batalla. En consecuencia, debo considerar que la guerra hizo a los estados y viceversa. Esto permitía que el Estado tenía la labor de defender el territorio contra los otros, y esta labor otorgaba al Estado su legitimidad, estableciendo también la distinción amigo-enemigo y generando la posibilidad real y física de matar. Finalmente, se tiene que las viejas guerras se libraron en teoría, siguiendo unas normas de la minimización de las bajas civiles, el trato correcto a los prisioneros, donde hay que cumplir con las reglas fundamentales para establecer la legitimidad de las guerras, pero cabe resaltar que hay una línea muy fina
entre los héroes y los criminales, entre las muertes legítimas y el asesinato. Seguidamente abordaré las nuevas guerras o guerras postmodernas, las cuales son consideradas como globalizadas y suponen la fragmentación y descentralización del Estado. La participación es baja en relación con la población porque no hay salario y la falta de legitimidad de las partes. Existe muy poca producción interior, así que el esfuerzo de guerra depende enormemente del pillaje interno y la ayuda externa. Su objetivo es lograr el control del territorio mediante la obtención del apoyo de la población, en vez de arrebatárselo a las fuerzas enemigas, dominando zonas donde la administración central no tiene fácil acceso. Las nuevas guerras toman elementos de ambas formas de guerra. Por un lado, de las guerras nuevas toman la estrategia de dominar el territorio mediante el control político, y de las guerras viejas toman la idea de establecer el control político mediante el uso de la violencia contra los civiles y la adhesión a una etiqueta más que a una idea. A partir de estos planteamientos es posible definir una amenaza porque permite conocer la estructura de las nuevas guerras reflexionando en ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo toma decisiones? ¿Cuáles son sus conflictos? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? ¿Cómo es el juego del poder internamente? ¿Y qué tan integrada está a las dinámicas de la globalización? A modo de conclusión, se plantea que tras el final de la Guerra Fría se había dado un proceso que transformó la guerra y que permitía hablar de nuevas y viejas guerras. En este sentido, argumentó que las nuevas guerras son diferentes de las viejas en cuanto a los objetivos, los métodos de lucha y los métodos de financiamiento. Asimismo, se ha planteado que, aparte de esos tres elementos, las nuevas guerras también son diferenciables en un cuarto elemento, la estructura de las organizaciones. Los cambios que reflejan las estructuras de las organizaciones muestran el profundo impacto que ha tenido la globalización, que cree organizaciones que combinan estructuras jerárquicas y de red, deslocalizadas y con ramificaciones transnacionales que las hacen difíciles de combatir. Adicionalmente, es preciso relatar que las nuevas guerras violan deliberadamente todas las convenciones de las viejas guerras, además del nuevo corpus de legislación sobre los derechos humanos que se ha ido construyendo desde la Segunda Guerra Mundial. La clave para tratar con las nuevas guerras tiene que ser la reconstrucción de la legitimidad política. Finalmente, estoy consciente que no puede existir una comunidad política sin enemigos, pero en aquellos casos en los que se recurre a la fuerza en nombre de la humanidad, el adversario ya no es un enemigo como tal, sino un forajido, alguien que amenaza la paz. Para culminar, me permito citar al célebre general alemán von Moltke, que decía que la profesión militar en tiempo de paz había que aprenderla mediante el estudio de la historia militar, y podríamos medir la capacidad de los militares venezolanos, enjuiciando su conocimiento de esta historia. Como militar, es imperativo que conozca la historia militar mundial, escudriñar en los hitos que han marcado la humanidad para poder asumir una postura que me permita asegurar y resguardar a mi nación. Muchas gracias.